¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a En Movimiento Aprendo, tu espacio de educación física. Hoy, como veis, vamos a estar un ratito con Pablo, ex opositor. Recientemente se ha sacado plaza en Asturias, pero lo traigo, por un lado, porque sé que os va a inspirar mucho y nos vamos a meter a nivel práctico en las diferentes partes de la oposición. Y por otro lado, porque su historia no es fácil, no es el clásico opositor que igual muchas veces se vende en redes de a la primera lo ha conseguido, en la primera comunidad que ha aprobado lo ha conseguido, ¿no? Ahora vamos a entender todo esto muy bien por qué. De hecho, ahora va a contar su historia y veréis que empezó en Galicia, si mal no recuerdo. Así que, bueno, no me voy a enrollar. Pablo, hoy eres el protagonista. Así que bienvenido y cuéntanos. Bueno, muchas gracias por permitirme estar aquí contigo, Diego. La verdad que siempre has sido un referente para mí desde que empecé a opositar. Te veía como, vamos, un semidios de la oposición y te sigo viendo. Y nada, pues yo soy Pablo González Hermida, soy un chico gallego que siempre he sido un apasionado del deporte y la verdad que tengo una historia pues peculiar. No he sido un estudiante al uso, como quien dice, brillante. De hecho, en la ESO repetí 2 cursos, estuve bastante perdido, no sabía muy bien por dónde tirar. Recuerdo también alguna frase de algún profesor súper negativa hacia dónde iba a llegar en la vida, pero bueno, por suerte conseguí encontrar mi pasión en el deporte y paralelamente, como vi que se me daba muy bien explicar y ayudar a los demás, pues descubrí mi vocación por la educación, pues de esa manera. Y nada, mi experiencia como opositor, pues fue larga, dura y con mucho esfuerzo. Al final se consiguió en 2025. Empecé opositando en Galicia, la primera convocatoria, luego la segunda me presenté en Asturias, la tercera volví a Galicia a intentar suerte y la cuarta y ya la última donde conseguí sacar la plaza fue en Asturias en este año 2025, en un camino duro y con muchas curvas. O sea, has ido jugando, Pablo, año sí, año no, Galicia, Asturias, Galicia, Asturias. Y lo teníamos luego que te iba a hacer la pregunta, pero creo que tiene sentido antes de meternos a este año, al presente, que te ha sacado en plaza en Asturias, como hemos dicho. ¿Crees que la comunidad autónoma en la que te presentes influye? A la vista está. Y cuéntanos un poco esos filtros que debes de tener para elegir a la comunidad, porque ahora se habla mucho del efecto llamada. Quizá no se habla tanto del norte, pero por eso te hemos traído a ti. Luego hablaremos también para el Movimiento Aprendo, que seguro que nos echas una mano ahí. Pero en ese sentido, háblanos de las comunidades. Pues mira, es algo que no se suele hablar mucho como opositor. Cuando empiezas sueles estar muy perdido y al final la decisión más rápida que solemos tener casi todos es, pues me presento en donde vivo. Y bueno, es una elección lógica, pero se pasa una serie de aspectos por alto que deberían de explicarnos muy bien, porque cada comunidad tiene sus cositas y tiene sus aspectos que deberíamos de hacer un trabajo de investigación antes de empezar a opositar, intentar preguntarle a esos opositores que ya tienen bagaje, intentar llamar a sindicatos, informarnos bien, porque es determinante la comunidad en la que te presentas. Algunas directamente se blindan por el idioma, como es el caso de Galicia, donde tienes que tener el CELGA 4, que es lo que te acredita que hablas gallego. Si no, no te puedes presentar. Y ha de haber alguna comunidad más, creo que País Vasco también, no estoy seguro. Y además de eso, pues también tenemos que analizar un poco pues cuáles son las opciones reales de trabajar. Yo cuando empecé a opositar, mi único objetivo era sacar plaza, pero la realidad era, no tengo puntos, no, voy con un baremo súper bajo, la realidad de sacar plaza a la primera se complica y además hay comunidades que lo dificultan. Por ejemplo, Castilla-La Mancha o Castilla-León creo que tienen algunas pruebas a mayores, como algo de expresión corporal. La comunidad valenciana creo que también tiene una habilidad técnico-táctica. Son aspectos que debemos de dominar a la hora de saber a dónde me presento, porque no es lo mismo prepararme tema, supuesto, expresión corporal y habilidades técnico-tácticas que solo tema, supuesto y programación unidad. Entonces, la comunidad, desde mi punto de vista, influye muchísimo. Luego, por ejemplo, Galicia. Ahora, desde hace 2 convocatorias, ponen un tipo test con respuesta múltiple,
donde pueden ser correctas una, dos, tres, cuatro, ninguna de las respuestas, y pues genera o sea, más incertidumbre a la hora de prepararte. Yo el año que me presenté que hubo test, era un test, vamos, una auténtica locura de test, con preguntas, pero que era una locura. Y luego, por ejemplo, en Asturias, donde me presenté este año, pues no había test, solo es tema y supuesto. Entonces, nada, mi recomendación es fijarse bien en las características de cada comunidad. Hay comunidades también que te es más fácil entrar a trabajar. Por ejemplo, Asturias no tiene la lista blindada, por así decirlo, como es el caso de Galicia. En Galicia, una vez te han llamado a trabajar un día, aunque sea un día, tú entras como en una especie de lista blindada donde nunca te van a superar los opositores que se han presentado nuevamente. No te pueden superar. Entonces, pues también influye mucho. En el caso del COVID, por ejemplo, que tuvieron que llamar a muchísimos profesores, esa lista consolidada de interinos, pues era totalmente enorme, y pues los nuevos opositores que se presentaban y no sacaban plaza, no trabajaban. Yo tengo algún compañero que sacó un 7 sin plaza y en 2 años no ha trabajado ni un día. Entonces, pues es un aspecto muy importante que yo en su día no supe, y pues que ahora con los años y el bagaje te vas abriendo los ojos. Y al respecto, Pablo, te quería preguntar claro, lo hemos dejado claro, pero profe, oposiciones de secundaria, te has sacado la plaza en Asturias. ¿Nos podías contar y resumir cómo fue tu último examen? O sea, cómo son las pruebas en Galicia y cómo han sido las pruebas en Asturias. Vale, en Galicia, el primer año que me presenté fue una oposición clásica de tema supuesto en el mismo día. Haces primero el supuesto, luego tienes descanso y luego el tema. El tema es a la mañana, perdón, el supuesto es por la mañana y el tema es por la tarde. Es decir, un día para hacer la primera parte. Y luego nada, tienes que esperar a que te den los resultados, y si pasas el corte, pues ya presentas cuando te toque. Vale. Eso fue el primer año de Galicia. En Asturias, el segundo que me presenté fue estabilización, que también cambia un poco el formato. Ese año fue tema un día, no eliminatorio, entonces ya sabías 100% que ibas a presentar la situación de aprendizaje, y no tenía más duda. Hacías el tema y sabías que luego tenías que hacer la situación de aprendizaje más adelante cuando te convocasen. Luego en Galicia, la tercera vez, ya cambiaron los condicionantes. Una semana y media antes de la primera parte del examen, sacaron una resolución y dijeron que iba a haber tipo test. Y con respuesta múltiple, que iba a valer, no me acuerdo si eran 5 puntos lo que tenía bastante peso el test, 5 puntos sobre 10 o algo así, era mucho peso el que tenía. Y entonces nada, tenías que hacer por la mañana el examen de tema con test, que estaba todo incluido, perdón, de supuesto y test, todo incluido, y luego a la tarde supuesto. Y el mismo proceso que siempre, esperar a que te den los resultados, y luego si pasas el corte es poner programación y unidad. Y luego este cuarto año que volví a Asturias, también hubo condicionantes específicos, que fue, no se leía, que es algo bastante relevante y que cambia las normas del juego, no leer, no se leía el tema y el supuesto en días separados, es decir, un sábado hicimos el tema, semana por el medio, y al siguiente sábado hicimos el supuesto. Y luego el mismo proceso de siempre. Esperar la nota y luego exponer programación y unidad cuando te convoquen. Y a ver, es algo, como veis, cada comunidad y cada año, cada convocatoria, siempre se sacan algún as debajo de la manga. Es una incertidumbre que como opositor desgasta bastante, pero bueno, también con los años te das cuenta en centrarte en lo que puedes controlar y dejar un poco al aire pues lo que no puedes controlar. Que te pongan un test una semana y media antes, pues no hay manera de controlar eso. Entonces, pues... No, desde luego, te has tenido que adaptar a la fuerza. Y ahora sí, Pablo, si te parece, vamos a volver al presente o al pasado más reciente. Esta última oposición, ya con plaza, cuéntame cuánto ha durado el proceso, cómo te ha ido en cuanto a notas, y vamos a ir diseccionando y hablando de cada una de las partes ya de una manera más concreta. Muy bien.
Pues mira, esta convocatoria en Asturias también fue peculiar. Es la primera de reposición que me presento y compañeros me decían que en Asturias pues que abrían un poco más la manga a la hora de pasar el corte a los opositores en la primera fase, cosa que en Galicia no es así. En Galicia normalmente, si hay 7 plazas por tribunal, pasan a 7 o 8 como mucho. Y aquí en Asturias siempre decían que habrían, pues que pasaban 15, 20, esa era pues lo que yo me decían los opositores y lo que era, vamos. Este año, curiosamente, no fue así y a mí me benefició. Yo estaba en el Tribunal 2 y pasamos el corte 3 personas para 4 plazas. Tras. En cuanto a notas, las notas, sinceramente, fueron bajas, pero las mías, o sea, mi nota fue baja, pero claro, yo saqué sobre 5 en el tema un 3,4, que viene a ser un 7 aprox, y en el supuesto sobre 5 un 2,3, que ni siquiera sería aprobar el supuesto. Pero bueno, ¿qué voy a decir en un tribunal donde pasaron 3 para 4 plazas? No sé cómo explicar esto, la verdad. Supongo. Pero no, Yo, es una locura. es una locura. Y nada, fue una convocatoria muy difícil y en mi tribunal pasamos 3, en el 1 pasaron 4, en el tribunal 3 también pasaron a 3 y luego los otros 3 tribunales pasaron a más personas, ya pasaron a 10 personas aproximadamente. Fueron justo el tribunal 1, 2 y 3 los que pasaron a menos personas. Que a mí me benefició porque iba sin baremo, obviamente. Pero bueno, es algo, desde mi punto de vista, un poco injusto, ¿no? Que no pasen más gente. Luego, en la segunda parte, éramos 3 para 4 plazas y suspendieron a 1 de esos 3. Es Vale. decir, al final solo se consiguieron en mi tribunal 2 plazas de 4 y las otras 2 se repartieron. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, ahora tengo más curiosidad al respecto. Vamos a meternos parte por parte. ¿Qué temas te salieron y cuál escogiste? Salían 4 bolas y salió el tema 3 de taxonomía de los objetivos, Mm. salió el tema 18 de adaptaciones al ejercicio, el tema 57 de habilidades motrices y el tema 58 de metodología, métodos y estrategias de enseñanza. ¿Cuál escogí? Pues fue muy fácil. Llevaba 25 temas y solo me salió una bola. Así que no hubo mucho que pensar. En cuanto vi el número del tema, que fue la tercera bola, pues ya perfecto en ese aspecto. Dije, uff, qué suerte, porque también conozco historias de gente con muchos temas que no le sale bola y duro, ¿Qué duro. porcentaje tenías, Pablo, de probabilidad de que te saliese bola? Pues creo que estaba en el 90% aprox. 90%. Bueno, se cumplió por los pelos, pero se cumplió. Muy bien. Y respecto a ese tema, cuéntanos un poquito. Ya dices que las notas no fueron muy altas, pero quién sabe, es que tampoco tenemos la objetividad de la nota, pero sí que sabemos que al menos tu tema te dio para sacar esa cerca del 7, has dicho, ¿no? Cuéntanos así propuestas prácticas o qué tuvo en concreto el tema que elegiste. Pues mira, yo a la hora de afrontar la parte de los temas, tenía una estructura para prepararlo y para estudiarlo muy, muy cerrada y dejaba lo mínimo posible a la incertidumbre. Yo hacía temas de 3.500 palabras que sabía que era exactamente lo que podía escribir en 1 hora 50, 55 aproximadamente. Entonces, la primera estrategia que yo tenía de mis temas era número de palabras cerrado y saber exactamente lo que iba a decir en esas 2 horas. En cuanto vi el tema 58, lo único que hice fue ponerme como un robot a escribir todo lo que me había memorizado de ese tema. Es decir, improvisación cero. Luego, a la hora de qué podría tener mi tema para marcar la diferencia, yo destacaría algunas cosas que creo que me diferenciaron. Por ejemplo, en la introducción, que es tu carta de presentación al tribunal, yo no empezaba con una introducción, a lo mejor de opositor medio, de buenas tardes, voy a comenzar a escribir el tema X o el tema tal. Yo ya empezaba con un pequeño párrafo que
tenía que llamar totalmente la atención del tribunal. Y siempre intentaba que fuese un párrafo que hablase de algún problema en la escuela relacionado con ese tema. Yo, por ejemplo, en el tema este del 58, no me acuerdo exactamente del párrafo tal cual, pero hablaba de que muchas veces en la escuela nos centramos en enseñar al alumnado dándole todas las soluciones en vez de generar esa curiosidad, esa creatividad, ese ensayo-error. Entonces yo ya tenía un pequeño párrafo ahí, bien maquetado y bien pensado, donde llamaba totalmente la atención del tribunal. Y lo seguía siempre de una cita de algún autor. En este tema citaba a María Montessori en la siguiente cita, una cita pequeñita que acompañaba a ese párrafo. Y luego, pues, te lo voy a desgranar así brevemente. Luego, pues ya introducía el título del tema y lo relacionaba con otros temas, pero muy resumidamente. Luego lo relacionaba con la legislación, por ejemplo, al ser de metodología el tema que me tocó, pues me acuerdo que citaba el anexo 3 del decreto y pues citaba un poco pues cómo nos decían que tenían que ser las metodologías con mis palabras, pues que tenían que ser activas, participativas, que despierten el interés del alumnado, que esté conectado con su contexto, que trabajen los modelos pedagógicos, todo yendo muy al grano. Luego, otro aspecto muy diferenciador también es el índice. Muchos opositores hacen índices casi de media carilla o de una carilla incluso. Yo aquí tenía una estrategia que me podría salir bien o mal, que era hacer un índice súper corto y con una frase introductoria. Y lo ponía a modo de paradas. Y decía, en la primera parada vamos a ver, y citaba el epígrafe 1, pero muy resumido. Imagínate, por ejemplo, en el tema de metodología, pues igual decía, en la parada 1 vamos a ver los métodos y estrategias en educación física. Y así, iba con los varios puntos del tema. Y poco más de la introducción. Luego, en los epígrafes, en los propios epígrafes del tema, creo que me diferenciaba en que eran equitativos a nivel de ¿cuántos epígrafes tiene el tema? ¿3? Vale. ¿Cuántas palabras puedo escribir en 2 horas? ¿3.500? Pues venga, voy a repartir. ¿Cómo creo que puedo repartir estos epígrafes a número de palabras? A lo mejor yo en algún tema le daba más palabras a un epígrafe que a otro en función de la importancia. Eso depende ya de la estrategia que tenga cada opositor. Pero yo la llevaba cerrada, la estrategia. Sabía lo que quería. También ponía muchísimos ejemplos cortos, prácticos, y no tanto hacer una aplicación didáctica en sí larga, que podría ser explicar una situación de aprendizaje resumida. A mí me gustaba más ir metiendo ejemplos cortos durante el tema cuando podía. Por ejemplo, en primeros auxilios, me acuerdo aquí rápidamente, en primeros auxilios, pues cuando estaba hablando del apartado de primeros auxilios en el currículum, pues citaba alguna forma de cómo podíamos trabajarlo. Pues podemos hacer un puzzle de Aronson del aprendizaje cooperativo, donde uno se especialice en el LRCP, otros se especialicen en la posición lateral de seguridad, luego se los expliquen unos a otros y luego lo añadimos en el libro cuaderno. Podemos trabajarlos con entidades propias, como la Cruz Roja, que nos vengan a dar charlas y nos dejen material. Y iba metiendo muchos ejemplos prácticos durante el tema. Y eso también yo creo que fue un punto diferenciador. No, muy bien. Sí, sí, Pablo. Al final son muchos detallitos. Lo tenías creo que bastante bien estructurado. Y como te digo, creo que el tema va bien, pero también me interesa la parte práctica. O sea, supuesto que creo que puede ser más filtro. Incluso en tu caso no has aprobado, ¿no? Al menos sobre el papel el supuesto. Pero aún así has pasado, que es lo que nos interesa. Entonces, como también son 4 posiciones, cuéntame esa parte práctica. Cuéntame en concreto qué supuesto te salió. Y ya con esa visión que quizá tienes más de dron, ¿qué piensas que hiciste muy bien y qué piensas que podrías haber hecho un poquito mejor respecto al supuesto que te salió? Pues mira, el supuesto, la verdad, mi eterno caballo de batalla. Siempre con el supuesto, siempre estaba mucha incertidumbre, muy preocupado. Aparte, yo venía arrastrando una lastra que era que nunca había conseguido pasar el corte por los supuestos.
Entonces era una parte que yo le tenía mucho miedo, mucho miedo. Y bueno, este año no conseguí aprobarlo, pero pasé el corte, que ya fue, vamos, un subidón. Y mira, ¿qué me preguntaron en este supuesto? Te daban una carilla donde te explicaban un contexto específico, una carilla de un folio, te hablaban de que estabas en segundo de la ESO, y lo más destacable que hablaban era que tenías un marroquí de incorporación tardía y que tenías un grupo clase con discriminación, burlas, comentarios racistas, y también te decía pues que ibas a trabajar una unidad de deportes colectivos a través del modelo comprensivo y el modelo de responsabilidad personal y social. Te ponían ese contexto. Obviamente lo acabo de resumir al mínimo, pero era mucha información, y a partir de ese contexto que te daban, te ponían 6 preguntas cortas, ya las veremos ahora lo cortas que eran, y luego te ponían 3 preguntas de verdadero o falso con su justificación. Las preguntas de desarrollo eran: la primera, justifica el modelo comprensivo y el modelo de responsabilidad personal y social en base al contexto y a la unidad. Y bueno, yo aquí lo resolví hablando un poco pues de cómo veníamos enseñando o cómo tradicionalmente se enseñaba la educación física en la escuela, con un aprendizaje más deportivo, donde nos centrábamos más en la técnica, con un currículum más cerrado, con cosas más concretas, y pues defendía un poco que el currículum se flexibilizó un poco más, que ahora pues tenemos más abanico de posibilidades a la hora de trabajar, y pues defendía el modelo comprensivo como un modelo en el que nos permitía pues enseñar al alumnado que aprendiese la base de los diferentes deportes a través de la táctica y no tanto en la técnica. Y luego el modelo de responsabilidad personal y social pues lo justifiqué pues con el panorama que todos los que hemos trabajado sabemos. Alumnado cada vez más disruptivo, con las nuevas tecnologías cada vez más despistados, que le cuesta prestar cada vez más atención, y pues defendí este modelo como una forma de crear ciudadanos democráticos y de que aprendan a vivir en sociedad. Y fue más o menos lo que respondí en esta pregunta. La segunda era que explicases tu alineación curricular según los modelos que se plantearon y la unidad. Es decir, que hablases curricularmente de cómo ibas a trabajar la unidad de deportes colectivos a través de estos modelos. Y nada, pues yo citaba la competencia específica que habla un poco más de participación, respeto y demás, y nombraba sus criterios de evaluación resumidamente, y también cité la competencia específica relacionada con habilidades y destrezas, donde encajaban pues el trabajo relacionado con los aspectos técnico-tácticos. La tercera pregunta era sobre qué estrategias metodológicas utilizabas en el modelo de responsabilidad personal y social. Y bueno, yo aquí me centré un poco en un libro que leí este año justamente, lo tengo aquí además, que es este. Cómo dar clase a los que no quieren, de Juan Baello. Fue un libro que leí este año y la verdad me vino perfecto. Ofrece muchas estrategias de cómo generar motivación en el alumnado, cómo solucionar problemas, cómo hablar con las familias. Entonces, pues simplemente utilicé estrategias de este libro. Por ejemplo, intentar, cuando hay un problema o algún tipo de conflicto, en primer lugar, ir por la vía pedagógica en vez de por la sancionadora, empezar pues primero sacando al alumno o a los alumnos disruptivos y hablando con ellos. Oye, chicos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué problema tenéis? ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Creéis que está afectando al grupo clase vuestro comportamiento? Intentar empezar así, con una especie de reuniones con ellos, que incluso podrían hacerse fuera de clase, porque en la propia clase en caliente con ellos es más complicado. Entonces, bueno, pues planteaba un poco eso. Luego, si veía que fallaba eso, también tenía un rincón del conflicto con mediadores en clase, que yo seleccionaba los mediadores que más podrían encajar en ese papel, y pues tenía ahí una estructura con mediadores donde intentaban solucionar el problema con ellos para no parar la clase, y luego a mayores, si no eran capaces de solucionarlos, intervenía yo ya como docente. También tenía estrategias como generar contratos con ellos,
contratos hechos en un folio y escritos por mí, es decir, me comprometo a trabajar bien las siguientes clases, y le pedía una firma al alumno y hacía un seguimiento. Por ejemplo, son estrategias que venían aquí en el libro. Luego, también hablaba de tener ese contacto con las familias, en meter ahí más vías que ayuden a empujar ahí a favorecer ese clima bueno en el aula, hablar con las familias, intentar ir en la misma dirección con ellas, explicarle lo sucedido, hablar con el tutor también, que ofrezca ahí alternativas y entre las tres vías, familia, profesor y tutor, conseguir ahí hacer presión. Y bueno, si todo esto no se cumplía, pues alegaba a que la última opción era la vía sancionadora, medidas correctoras del decreto 249 de aquí de Asturias y pues aplicar la vía disciplinaria que yo defendí a capa y espada, que sería la última vía que iba a utilizar, que iba a intentar agotar todas las vías antes que llegara a la vía sancionadora. Luego, la siguiente pregunta me pedía una sesión con ubicación temporal, relación con la unidad, y destacaría aquí que la estructura de la sesión tenía que ser, sí o sí, te lo pedía, con la estructura de los modelos que hablaban. Es decir, tenías que hacer una sesión con estructura de modelo comprensivo y de modelo de responsabilidad personal y social. Entonces, si no dominaba los modelos, aquí pues te pillaban. Te pillaban. Entonces, nada, yo, o sea, cuando empecé a escribir, me empezó a pillar el toro en el punto 4, porque tú mira toda la información que dije hasta ahora y aún quedan dos preguntas más las preguntas cortas. Y nada, aquí pues brevemente, pues apliqué la estructura del modelo comprensivo, donde empezábamos con tareas tácticas en grupos reducidos y luego lanzaba preguntas. Hacía una tarea, imagínate, de 2 contra 1 de mantener la posesión del móvil y no salía y pues parábamos y lanzábamos preguntas. Chicos, ¿por qué creéis que no estáis consiguiendo mantener la posesión del móvil? Y luego pues nada, lo reconducía. Pues porque tenemos que hacer desmarques, tenemos que hacer líneas de pase. Entonces iba creando ahí pequeñas tareas en grupos reducidos con esa parte de reflexión y preguntas y luego acababa con otra parte en la sesión de foco técnico, donde trabajábamos un aspecto técnico en concreto, con juegos reducidos y demás. Y paralelamente metí el modelo de responsabilidad personal y social, alegando a que también iba a hacer reflexiones durante la propia clase sobre comportamientos, que iba a dar cuñas socioemocionales durante el proceso y feedback positivo. Pues muy bien, lo estás haciendo muy bien, estás ayudando a tu compañero o al que le tocaba, lo llamaba y le daba alguna indicación en privado, oye, creo que estás compitiendo de manera excesiva, tu compañero se está sintiendo mal. Y luego también del modelo de responsabilidad personal y social, metí que hacía autoevaluación y coevaluación de la propia clase, del comportamiento, autoevaluación solo, metía autoevaluación, es decir, para que reflexionasen y pues nada, les daba un instrumento sencillito con ítems donde ponía he respetado a mis compañeros, he participado de forma respetuosa, me he esforzado y ellos pues contestaban si sí o si no y tenía un pequeño cuadro para reflexionar. Y acabábamos con una vuelta a la calma también, pues con una reflexión ya más profunda, recapitulando aspectos que habíamos trabajado y demás. Es que el supuesto, como ves, es largo, ¿eh? Sí, sí, sí. Largo. La siguiente pregunta era que hablase un poco de cómo iba a hacer la evaluación formativa y auténtica, cómo calificaba y que ejemplificase un instrumento. El instrumento que ejemplifiqué fue el instrumento de autoevaluación que cité anteriormente, con aspectos relacionados con el respeto, la participación, la empatía. Con respecto a la evaluación formativa, pues cité que íbamos a ver que iba a haber diferentes roles, que iba a haber árbitros, que iba a haber recogedores de material, que iba a haber autoevaluación, que iba a haber coevaluación, que iba a haber mucho feedback, y eso fue como lo justifiqué. Y la última pregunta que hicieron fue que especificase qué procedimiento de recuperación iba a tener para criterios no superados en una unidad de danzas en la que el marroquí se negó
a hacerla. Y me explicaban pues cómo iba a hacer para que lo recuperase. Y nada, pues aquí hablé un poco de que aunque no tuviese esos criterios superados, si el balance de todos los criterios le diese como aprobado, pues que no habría ningún tipo de problema, y que si no, pues que para esos criterios propios, pues tendría una prueba específica donde tenía que grabarse una coreografía en su casa y enviármela. Y aquí llegué pilladísimo de tiempo, vamos, lo siguiente. Y luego ya teníamos preguntas cortas, que valían 0,7 cada una y tenías que decir verdadero o falso y justificarlas. Y nada, las preguntas, pues, una era a pillar, que hablaba de ciclos, no me acuerdo exactamente lo que preguntaban, pero hablaban de ciclos y se metían en cosas muy, muy concretas, que o trabajabas en ciclos o de 100 personas la sacaba una. Muy complicada. Luego preguntaban una de primeros auxilios, que esta sí que la tenía yo dominada, que nada, era una pregunta para saber si controlabas cómo aparecían recogidos los primeros auxilios específicamente en el decreto. Y si sabías cómo estaban recogidos por cursos, la sacabas. Si no, no. Y la primera era de un ajuste razonable en la programación para primero de bachillerato. Te decía que ibas a hacer un ajuste razonable, que ibas a eliminar un criterio de evaluación porque tenías un alumno TEA y que ibas a, bueno, a modificar, como viene a ser, los aspectos del currículum, un criterio de evaluación. Y a mí me pilló esta pregunta. Me pilló porque iba a toda velocidad y puse que sí, que se podía cambiar, pero no, porque en primero de bachillerato no se podía hacer eso, en la ESO sí, pero en primero de bachillerato no. Y yo aquí, por ejemplo, en esta, la fallé por ir a toda velocidad. Cuando salí del examen ya me di cuenta y dije, no puede ser. 0,7 puntos perdidos por una cosa que era una chorrada. Pero bueno, bien. ¿Y qué destacaría yo de mis supuestos? Pues mira, yo tenía una introducción común. Yo ya llevaba la introducción estudiada de casa. Era una introducción que me valía para cualquier tipo de supuesto, en la que tenía un pequeño párrafo donde hablaba del analfabetismo motor de nuestro alumnado, del sedentarismo, de la inactividad, citaba algún estudio como el estudio Pasos, el estudio Ladino, y pues hablaba un poco de esa problemática que tenemos y luego aprovechaba para conectarla con el decreto y hablaba un poco de la competencia corporal, de qué es lo que se nos está pidiendo ahora en nuestro alumnado, de crear pues un alumnado formado integralmente y no solo en el ámbito motriz, y justificaba aquí la competencia corporal. Nada, un pequeño párrafo esto todo. Luego metía siempre otro párrafo de legislación, siempre para todos los supuestos, introducción común. Primero lo que te dije de la problemática y la competencia corporal. Luego una introducción de legislación, donde citaba a nivel estatal, a nivel autonómico, y en concreto en este supuesto, como hablaba de convivencia, aproveché y también metí el NOV, metí el plan de convivencia, metí el decreto 249 de derechos y deberes del alumnado, metí la ley de igualdad, bueno, aproveché para meter esa legislación propia que hablaba el supuesto. Y el último párrafo ya que tenía, el último no, el penúltimo, tenía un párrafo común de atención a la diversidad, que yo creo que fue algo que cambió mucho en estos últimos años con el DUA, la inclusión, y aprovechaba un poco para citar el diseño universal de aprendizaje, citaba también ya alguna autora, Coral Elizondo, Javier Pinilla, y hacía un pequeño párrafo y una introducción del DUA y de cómo yo entendía el DUA, sin meterme a dar especificaciones concretas, pero ya quería que viesen cómo entendía yo el DUA y que para mí la atención a la diversidad era un pilar. Y yo lo vendía como un pilar. Yo hacía la introducción común y luego citaba que tenía dos pilares. Y citaba la legislación y citaba el DUA. Y luego ya hacía un pequeño índice. Pequeñito, que en este caso no fue tan pequeñito porque había 6 preguntas. Y nada, pues hice 6 mini puntos donde resumía lo que me preguntaban y uno final con conclusión y bibliografía también. En la última parada veremos la conclusión y la bibliografía que me han servido de base. Y ya pues me metía a resolver el supuesto. Más o menos tardé 15 minutos, 16 minutos
en escribir esta introducción. Carilla y media, más o menos. Muy bien, qué completo. Me he cansado y todo con todo lo que me has dicho del supuesto. Madre mía, menuda prueba militar. Pasamos, si quieres, Pablo, al tema de programación. Has pasado ese corte, entonces quiero también entender cómo hiciste la programación, qué tenía especial. Cuéntanos un poquito más esa parte. Pues mira, la programación, otro caballo de batalla que cuando empecé estaba perdidísimo, no sabía qué hacer, tenía como una sensación siempre de no es suficiente, no es suficiente, tiene que estar mejor. No era capaz de cerrar la programación. En los 2 primeros años no fui capaz de cerrar la programación por esa sensación de querer hacerlo perfecto. Y me costó pues entender que esto no va tanto de hacerlo perfecto, sino va pues un poco de hacerlo, mejorarlo y poco a poco ir haciendo lo tuyo y defenderlo bien. ¿Qué destacaría de mi programación? Pues yo abriría dos frentes. En primer lugar, hablaría del documento en sí, es decir, las 30 hojas que teníamos en Asturias para hacer la programación, que por cierto, en Galicia eran 60 hojas. Dato muy, muy relevante. Aquí eran 30. ¿Qué destacaría yo de mi documento? Pues mira, en primer lugar, sí o sí, yo quería que el formato fuese agradable a la vista, es decir, que de una sola visión, mira, la tengo aquí impresa para que podáis ver cómo... Yo Sí, intentaba que la programación tuviese espacios, colores, a ver si se puede llegar a apreciar. Tenía sí, espacios, intentaba meter colores, meter algún dibujito, veis aquí tengo una pirámide y pues intenté darle, aquí también tengo tablas, ¿veis? Tablas, también mira, por ejemplo, la relación con los escritores de las competencias clave, con dibujitos, muy bien. intenté pues que tuviese espaciado, que los párrafos fuesen, que se viese ahí, que estaba bien estructurado, limpio, con paleta de colores, con imágenes, tablas, iconos, que fuese visual, es decir, que le cayese en las manos y dijeran, wow, esto tiene trabajo. Luego, fundamental, sí o sí, que cumpla todo lo que pida la convocatoria, sí o sí. Eso no hay negocio. Tiene que cumplir todo lo que dice la convocatoria. Lenguaje claro, obviamente. Yo creo que destacaría de mi programación que todo lo que puse estaba analizado, digerido y resumido con mis palabras. Yo ponía todo desde mi lenguaje, desde mis palabras, hacérselo fácil al tribunal. Si, por ejemplo, en el apartado de elementos curriculares coges, copias, copias las 5 competencias y las pegas en el documento, no, para mí no era una forma de defender bien la programación. Yo las resumía, las leía, las intentaba poner en el mayor número de palabras posibles y las ponía en el lenguaje del día a día. También a la hora de los cuadros de las unidades, por ejemplo, intenté que los cuadros, vamos a ver algún cuadro por aquí, aquí tengo uno, por ejemplo, intenté que los cuadros no estuviesen extremadamente cargados. Intentaba resumirlos, poner lo que me hiciese falta o lo que yo quería defender, lo que me pedía la convocatoria y resumiditos. No me gustaban esas programaciones en las que veía los cuadros de las unidades y era como cuánto texto, me agobiaba. Entonces mi estrategia, ya lo digo, cada opositor que haga la estrategia que quiera. La mía, desde luego, era abogar por esa limpieza en el documento, esa claridad y ese ir al grano. Y también pues destacaría el hilo conductor que tenía, que tiene una historia muy, muy, muy curiosa, y os las voy a explicar ahora. Yo leí un libro en su día que se llamaba El Prozac de Séneca. No sé si lo conoceréis, o tú lo conocerás, Diego.
Sí, a mí me suena, no lo he leído, Es un, pero sí que lo he escuchado varias veces. es un libro como de desarrollo personal en el que la carátula del libro, la carátula, pone el Prozac de Séneca y debajo justo tiene como unas mini pastillitas y en cada pastillita pues pone cada cosa de la que va a hablar el libro. Pues hablaba de superación, entonces tenía una pastillita con superación. Y yo le copié la idea y aquí quedó el resultado, a ver si os gusta. Puse el Prozac de educación física Qué bueno, y puse las pastillas y cada pastilla era el título de mis unidades. qué bueno. Y pues ese fue mi hilo conductor. El ejercicio físico, la pastilla, el envasar el ejercicio en una pastilla para poder empoderarlos. Qué Y bueno. fue pues mi hilo conductor. Creo que llamó mucho la atención. ¿Y lo entendieron, Pablo? ¿Sabías leído el libro o lo tuviste que explicar ahí un poquito? No, no, el libro, o sea, yo del libro lo que cogí fue la idea de la portada. No sé si Ah, me vale, explico. no, no, vale, vale, entiendo, entiendo. El libro no hablaba de educación, el libro es de desarrollo personal y Sí, sí, demás. pero me refiero, igual llevaste un hilo conductor como él, pero no, o sea, solo fue la portada No, para... Vale, vale. portada, sí, portada. Portada y pues bueno, citaba eso que te dije del sobrepeso, que nosotros tenemos la oportunidad de envasar el ejercicio en una pastilla, como podemos ver en esta programación, donde tenemos 15 y lo iba tirando así. Y Genial. esto con respecto al documento. Hmm. No sé si quieres preguntarme algo más del documento, si no te digo No, cómo lo no, si expuse. te parece, vamos a meternos a... Ya nos metemos en la exposición. Venga, ¿Y cómo expusiste? ¿Qué unidad didáctica defendiste? Y cuéntanos ahí detallitos que puedan servir. vale. Pues mira, yo diferenciaría entre exposición de la programación y exposición de las unidades. Más que nada porque la programación es una y tú cierras lo que vas a decir, es decir, no hay improvisación. A mí me gustaba como opositor intentar todo lo que estuviese en mi mano, que no hubiese improvisación. Y la programación me dio pie a ello, es decir, yo para la exposición de la programación lo que hice fue conocer el número de palabras que quería hablar en ese tiempo, era media hora y pues calculé que en media hora 3.600 palabras podía hablar a ritmo lento. A partir de eso me creé un guión de lo que iba a decir, mi límite, o sea, mi cuidado al detalle, totalmente al detalle, con comas, con cada palabra, absolutamente todo. Y lo hice en base a una rúbrica, que esto también es muy importante. Yo de Asturias no fui capaz de conseguir cómo evaluaban la programación, es decir, no fui capaz de conseguir esa rúbrica que utilizan ellos. Sin embargo, tenía una de Galicia del 2024 y utilicé esa rúbrica a modo de estructura para crear mi guión. Entonces, pues veía la rúbrica y si la rúbrica me decía en el punto 1 que hablase del contexto o de la introducción o tal, pues yo me iba haciendo mi guión, escribiendo en base a la rúbrica esta que tenía. Y ya te digo, en Asturias no fui capaz de conseguirla. Luego también destacaría que todo lo que dije en la exposición, obviamente, tiene que estar en el documento, obviamente. Y pues la exposición de la programación a nivel de trabajo como opositor, pues fue memorizar el guión, exponer, en este, en este caso yo se las puse mucho a mi madre y a mi novia, que estaban de mi programación, que me querían tirar por un balcón. Y destacaría de la programación que no llevé, las puse con mi cuerpo y con mi voz, nada más. La convocatoria este año en Asturias te dejaba llevar la programación impresa, como la tengo yo aquí, o te dejaba ponerla en el proyector con el documento que les entregaste a ellos. Entonces yo dije, mira, no me voy a andar a meter con papeles, de estar pasando papeles, ni quiero estar con el ordenador allí. Dije, con mi cuerpo y con mi voz. Y así fue, que no las puse sin nada, la programación. ¿Qué más? Luego ya la unidad que te tocó, Pablo. Sí. Luego las unidades son 10 unidades en Asturias, en Galicia 15, otro dato relevante y muy determinante,
como veis, no es lo mismo preparar una programación de 60 páginas y 15 unidades que una programación de 10, perdón, una programación y 10 unidades. Y por encima sin test. Es que son datos que parecen pequeños, pero no lo son, no lo son. No lo son. Y situación de aprendizaje, pues tenía 10, llevaba 8, perdón, preparadas. Me salieron 3 bolas, skate, parkour y combas. Y ya, yo tenía mi ranking de unidades, yo ya sabía cuál iba a coger en función del sorteo, tenía mi ranking ya establecido desde casa. Y en este caso me tocó coger skate, que además pues fue un deporte que yo pues hice, ahora ya no, pero hice durante toda mi infancia. Yo vengo de deportes de deslizamiento y pues me pareció, vamos, cuando vi la bola de skate fue una alegría muy, muy grande, la verdad. Y aquí, a la hora de exponer la unidad, voy a dar algún dato de lo que hice yo. Como son 10 unidades, yo dije, vale, aquí en la unidad sí que quiero llevar algo de material. Entonces, ¿qué hice? Utilicé un atril grande, que entran hojas de DIN A3, y me hice como una exposición en Canva, con la ayuda de mi novia, y la encuaderné, que es pues esto que tengo aquí. No sé si se llega a ver, ¿veis? Que está encuadernada. Entonces, pues aquí se ve el Prozac de Educación Física y pues todos los puntos que yo tocaba, o sea, este cuaderno me permitía hablar de cualquier unidad, porque no me metía en aspectos concretos, sino pues que ponía, pues vais a ver, dibujos mira, vamos a ver. Por ejemplo, introducción, y esta era común para todos. Luego, esta era la justificación con los estudios que cité, ¿veis? Tengo aquí los estudios. Estos estudios los citaba pues en todas las unidades. Me daba igual que fuese combas, que fuese lo que sea. Contexto, igual, todo dibujitos, ¿no? Entonces, al ser dibujitos y ser visual, pues a mí me permitía hablar independientemente de la unidad que fuese, pues era un soporte y a mí me servía pues de guía. ¿Veis? Todo dibujitos, sin meterme en nada de texto y todo visual. Eso fue lo primero que llevé. Luego, lo segundo que llevé, también lo tengo aquí, un guión de una carilla de un folio, que no es este exactamente, porque el que hice allí lo tuve que entregar, pero era como algo así. ¿Veis? Entonces, yo tenía un guión y cada uno pues que hará lo que yo... Era un guión que a mí me permitía tener ver por dónde iba y más o menos pues orientarme. Cuanto menos lo veas, mejor. Eso 100%. Y luego también llevé, ya por último, de cosas que llevé, fueron los materiales y los instrumentos de evaluación impresos y plastificados. ¿Veis? Por ejemplo, yo lo llevaba así. Lo llevaba en tablas pequeñas y plastificadas. Y a la hora pues de enseñárselo, pues nada, lo cogía, me acercaba un poco y le enseñaba los instrumentos de evaluación. En 2023, que fue estabilización, los imprimí a DIN A3 y los plastifiqué. Sí. Y me valieron alrededor de los 100 euros y dije, bueno, son 10 unidades, me van a salir a 1000 euros Entonces dije, mira, no, mejor voy a cambiar de formato y los llevé así, en pequeño. Y muy bien, les gustó mucho, la verdad, mucho. Qué bueno. Y eso fue con respecto a los materiales que yo llevé. No sé si quieres que hable un poco de en sí la situación de aprendizaje o lo que pude haber dicho que marcó la diferencia. Sí, si quieres habla un poquito de eso y ya para acabar esa parte de la exposición, también si te hicieron alguna pregunta. Habla de Muy ambas. bien, vale. Pues yo llevaba la unidad de skate, intenté para preparar, como dije, la programación, todo cerrado, guión, memorizado, practicado y demás. Para las unidades, como hay ya incertidumbre de sorteo, llevé otra estrategia, que era, me hice un guión de las partes comunes que me servían para todo y luego, pues, cada parte concreto de la unidad, por ejemplo, que son las sesiones,
la atención a la diversidad y la evaluación, pues eso ya pues en la hora de encerrona y en las prácticas que hice a mi madre y a mi novia. ¿Qué destacaría yo de mi unidad que me pudo haber diferenciado? Lo primero que resaltaría sí o sí es que llevé mi skate y hice demostraciones allí. En el aula con ellos hice demostraciones. Pero no les enseñaba, obviamente, skate en el centro educativo, no les enseñaba grandes cosas. ¿Cómo lo trabajé yo? Que también fue un punto, creo, muy diferenciador. Yo trabajé metodología descubrimiento guiado y modelo de educación aventura. Y les explicaba allí, les explicaba cómo era el descubrimiento guiado, les explicaba cómo era el modelo de educación aventura, que se aprendía como una especie de riesgo, pero no riesgo de peligro, sino riesgo de retos, de desafío emocional, de ese aspecto que los hace sentir y motivarse por aprender. Y con respecto al descubrimiento guiado también lo expliqué, pues que, por ejemplo, en skate, yo lo que les enseñaba era, primero, 2 sesiones de familiarización con juegos con el skate, muy sencillitos. Después, ya me metía con el descubrimiento y les enseñaba 2 técnicas, una en cada sesión. En la primera sesión, que sería la sesión 3, les explicaba cómo hay que ir en el skate, es decir, la posición básica de deslizamiento encima del skate, y con la metodología de descubrimiento guiado, que consiste en, chicos, vais a poneros en grupos de 3, uno va a ir encima de la tabla y los otros 2 van a agarrar por un brazo a modo de ganchete y por la zona lumbar. Y a partir de ahí les iba como dándole la ruta de experimentación que iban a hacer. Por ejemplo, la primera consigna que les daba era, tenéis que ir encima del skate con la pierna de delante, posición frontal, la de atrás lateral y con el peso echado hacia detrás. Y a partir de ahí, pues los compañeros le empujaban y iban probando todos. Y pues le tenía como varias opciones con reflexiones. Chicos, ¿creéis que estabais cómodos desplazándoos en esa posición? Y nada, la estructura del descubrimiento guiado es un poco así. Le vas dando como aspectos que tienen que hacer y luego reflexionan hasta que al final llegan a la conclusión de cuál es la forma correcta de hacerlo. Y le quería dar gracias desde aquí a Ana Rey Cao de la Facultad de Pontevedra, que fue la que me hizo hacer esta unidad didáctica en tercer año de carrera. Y mira tú, curiosamente fue la unidad que me dio la plaza. Así que nada, muchas gracias y qué más decirte de la unidad. No, si te parece, Pablo, ¿te hicieron alguna pregunta? ¿Hubo debate? Sí, sí. Mm, Las tengo aquí anotadas para que no se me olviden. genial. La primera pregunta que me hicieron fue, ¿cómo utilizas los instrumentos y cómo gestionas su uso a lo largo del curso? Y yo, pues nada, le contesté la pregunta, ya lo había dicho en la exposición, los momentos en los que íbamos a evaluar y con qué instrumentos, pero bueno, me lo volví a preguntar y simplemente pues volví a coger todos los instrumentos y se lo volví a explicar lentamente uno por uno. Pues este instrumento, la lista de control, lo vamos a evaluar en la sesión número tal y de esta manera. Y lo vamos a recoger, todos los instrumentos van a estar en idoceo. Y vamos a ir, pues le expliqué más básicamente cuándo y cómo los iba a aplicar y que iba a utilizar idoceo durante las unidades. La segunda pregunta fue cómo relacionaba mi unidad interdisciplinarmente. Yo creo que esta pregunta vino a cabo porque después de las sesiones de familiarización, después de las 2 sesiones en las que les explico las técnicas por descubrimiento, la siguiente sesión era un escape room con primeros auxilios, donde se desplazaban encima del skate, y luego la última era una visita al skatepark cercano al lado del instituto con el club de la zona, donde pues, nos hacían ahí una exhibición y donde practicábamos en pequeños grupos
y luego hacíamos una recogida de basura del skatepark. Entonces yo creo que la pregunta iba por ahí y nada, como el escape room estaba en inglés, lo justifiqué que interdisciplinarmente tenía vínculos con inglés y también con biología, por la limpieza y la sostenibilidad, pues que era... Yo destacaría aquí, importante, que además a un compañero mío fue un motivo de que yo creo que le suspendieron, según lo que dijo él ahí atrás, que le habían preguntado por la interdisciplinaridad y él empezó a hablar de interdisciplinaridad, bla, 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 y luego le preguntó, ¿y cómo lo evalúas interdisciplinarmente? Porque me estás hablando de interdisciplinaridad, pero entonces, ¿cómo lo evalúas con ellos? Entonces yo ya venía ya precavido y yo citaba que eran vínculos interdisciplinares, no que fuese una unidad interdisciplinar, sino que eran vínculos. Yo vinculaba con inglés porque tenía lenguaje en inglés en el escape room, vinculaba con biología porque íbamos a limpiar el skatepark y lo vendí así. También me dijeron, ¿cómo recuperaría un alumno los criterios de evaluación que usted evalúa en la actividad complementaria? Porque claro, como yo iba a hacer la limpieza del skatepark, yo ahí aprovechaba para evaluar los criterios relacionados con la competencia específica 5 de sostenibilidad y demás. Entonces, nada, la pregunta, pues un clásico de pregunta, la verdad. Y nada, la respondí pues que para aquellos que no podían venir o que los padres se negaban a que saliesen a hacer la actividad, pues que les iba a dejar un trabajo para que me entregasen relacionado con la sostenibilidad, con cómo creen que podrían ellos contribuir a esa sostenibilidad en su comunidad o en su entorno, y lo justifiqué así. Y luego la última pregunta, si tenía alguna actividad extraescolar en la programación. Y me dejó un poco descolocado porque no me acordaba si tenía alguna actividad extraescolar o no. Entonces, ¿qué hice? Les fui sinceros y les dije, miren, no recuerdo exactamente ahora si tenía alguna actividad extraescolar en esta programación, pero me lo llevé a mi terreno y les dije, pues les expliqué en primer lugar qué eran las actividades extraescolares y les cité la resolución que habla de ellas y que las regula para que viesen que dominaba legislativamente, y luego aproveché para llevármelo a mi terreno y dije, bueno, no tenemos ninguna actividad extraescolar contemplada, pero podríamos hacer una relacionada con esta unidad en la que viniesen algunos clubes deportivos de surf y skate al centro, nos hiciesen una exhibición, luego tuviésemos una ruta en la que visitásemos los diferentes clubes durante una mañana y que rebase el horario lectivo, en la que incluso uno de ellos pudiésemos hacernos pues una especie de merienda o de comida, y pues lo justifiqué así, lo conecté con el contexto, hablé de la LOMLOE, de la importancia de vincular las propuestas con el contexto, y me empecé a ir por ese camino, y al final me quedó una respuesta muy, muy chula. Ya les gustó, la verdad, les gustó. No, muy bien, muy completo. La verdad que no fue nada fácil. O sea, en otras comunidades el supuesto es más corto y muchas veces, como fue mi caso, no me hicieron ninguna pregunta en ese sentido. Si te parece, Pablo, ya bueno, para la última parte de la entrevista, háblanos si quieres un poquito más de manera resumida a nivel de estudio, cómo llevaste la preparación, cómo te has organizado estos 4 años en el sentido más de lo que te ha funcionado de cara al estudio y de cara a la organización de también llevar el equilibrio de las tres partes. La verdad que es una pregunta muy abierta porque al estar 4 años, pues las situaciones fueron variando. No fue lo mismo el primer año que el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, pero sí que hubo unos pilares que se cumplieron todos los años, que desde mi punto de vista fue la constancia, es decir, ser constante durante los 4 años, no desvincularme nunca y siempre intentar aprovechar y estudiar siempre que podía, con una constancia y un equilibrio, que sería el segundo pilar que yo destacaría. Yo sabía que las oposiciones de educación, y más desde mi punto de vista,
podía ser algo que sacase a la tercera, a la cuarta, a la quinta o a la décima. Entonces lo que me propuse fue intentar tener un equilibrio y siempre, siempre, siempre priorizar mi salud mental por encima de la oposición. Yo siempre lo decía, mi salud mental está por encima de la oposición. Siempre, una frase que siempre repetía. Y pues, ¿cómo lo gestioné? Pues siempre tenía tiempo para hacer deporte diariamente, siempre tenía una tarde al fin de semana para ir con mi novia. Si un día había olas y me apetecía ir a surfear una hora y media, me lo permitía. Cuando estaba cansado, tomaba un día de descanso y fue un poco la estrategia que hice. Es cierto que al principio, quizá los 2 primeros años, tenía una estructura de estudio de lunes a viernes, fin de descanso, y luego de ese lunes a viernes dividía 2 turnos, mañana y tarde, con más o menos 3 horas y media por la mañana y 3 horas y media por la tarde. Era un poco la estructura que tuve los 2 primeros años, aunque ya te digo, fue variando por temporadas, pero esa fue más o menos la estructura los 2 primeros años. Luego los 2 siguientes años, que ya estaba un poco ya más aterrizado, ya tenía más estructura, ya sabía por dónde iban los tiros y ya no era tan pardillo, trabajaba, que fue ya cuando empecé de interino. Entonces el tercer y el cuarto año estuve de interino, entonces la estructura que tenía pues era trabajar de mañanas, llegar a casa, comer y estudiar 3, 4 horas, y aquí sí que era más constante ya, porque como no me permitía meterle 6, 7 horas, en los años que trabajé, que fueron estos 2 últimos, eran por las tardes 3, 4 horas y findes toda la mañana y parte de la tarde y una tarde libre para estar con mi novia. Eso sí, entendí después de 4 años que hay unos aspectos que sí o sí hay que intentar cumplir. El primero es mínimo llevar 20 temas, mínimo. Menos de 20 temas, estás vendidísimo, hablando así claramente. Entonces mi estrategia siempre fue intentar mínimo 20 temas y yo siempre fui de menos a más. El primer año llevé 10, el segundo año llevé 17, el tercer año llevé 20 y el cuarto año llevé 25. También destacaría simulacros. Hacer simulacros de temas y supuestos. Fundamental, fundamental. Cuando entendí esto, cambié a Opositor 3.0. Cuando empecé a hacer supuestos con simulacros, subí muchísimo de nivel. También, esto es una estrategia única que cuando se lo comentaba a algunos compañeros, bueno, se quedaba un poco. Yo mi estrategia que tuve, que es muy propia, era, empezaba a estudiar en septiembre y siempre, de forma simultánea, preparaba temas y supuesto. Eso sí o sí, siempre. Pues por las mañanas estudiaba temas, por las tardes a lo mejor estudiaba más temas y luego un supuesto a la semana que pues me llevaba tiempo para prepararlo y demás. Entonces era siempre temas y supuesto para preparar de forma simultánea durante todo el año y luego me bloqueaba 1 o 2 meses, los bloqueaba solo y exclusivamente para poner toda mi energía en la programación y en las unidades. Toda mi energía. Me olvidaba, o sea, ya te digo, fue una estrategia propia que a mí me funcionó, porque me liberó mucho el agotamiento mental de las 4 partes. Entonces yo bloqueaba 2 meses, obviamente al principio eran 2 meses, pero por ejemplo esta última convocatoria bloqueé solo 1 mes. Y en ese mes lo que hacía era fácil y sencillo. Acabar la programación, dejarla maquetada y cerrada, hacer el guión de la programación con el número de palabras y dejarlo cerrado, tener las 10 unidades didácticas hechas con las sesiones, sobre todo, tener hechas las sesiones, la atención a la diversidad y la evaluación. Eso sí o sí lo dejaba hecho.
y también dejaba hecho los guiones. Entonces a mí ese mes, 2 meses de bloqueo, de cerrar toda esa parte, pues me venía de lujo, porque yo ya estaba tranquilo y mis compañeros opositores llegaba el mes de mayo y estaban que les salía fuego por la cabeza porque y la programación y no cerré la programación y las unidades y yo ya estaba, vamos, focus en temas, pero vamos, el último mes era tema, boom, boom. Mira, otra anécdota. El día antes del examen le canté a mi madre los 25 temas. Me levanté a las 6 de la mañana y desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche los 25 temas cantados, como si fuese notario. Uno, otro. Y a ver. Espero que le hayas invitado algo a tu madre o le hayas hecho un buen regalo. Y sí, mi madre se sabía los títulos de los temas. Un compañero mío que estuvo hablando con ella allí un rato me dijo, oye, tu madre es preparadora, es profesora de educación física. Y yo, no, ¿por? No, porque me estuvo hablando ahí un poco de los temas, tal, y tenía nivel, sabía de lo que hablaba. Madre de Dios, qué barbaridad. Pero tú, Pablo, ¿ya sabías que podías optar a plaza? O sea, ese año. Esa es una Este pregunta que año, no este tiene año. respuesta. Pero me refiero que había posibilidades a nivel de números. A ver, yo sabía cómo iba deformado y Mm, sabía que a nivel de competición, yo sabía que iba a ser un opositor duro de roer. mm. Lo sabía. ¿Qué pasa? Que el baremo, yo no tenía baremo 4/10 y había gente con mucho baremo. Entonces, pues mis cartas que era ser un opositor duro y competitivo estaban. Yo era competitivo. Y luego pues tenían que darse todas las florituras, que se dieron las florituras, pasaron 3 y el día que yo vi que pasaron 3 opositores en mi tribunal para 4 plazas, casi me desmayo, con eso te lo digo todo. Bueno, Me dio un ataque de ansiedad Mm. que vamos, vaya, Y no quiero ni recordar esos días porque, no, no entiendo. Ya. uff, Y ya, y otro detalle que me dime, parece muy dime. importante. Sí. Yo mi tribunal estaba casi al final. Entonces yo haciendo mis cálculos y teniendo la información de que en Asturias siempre pasaban mínimo a 10-15, dije, vale, si paso el corte, tengo mínimo 3-4 días. ¿Qué pasó? Pasó que como solo pasamos el corte 3 personas, a mí me dieron la nota un lunes. El martes tuve que ir a Asturias, porque yo ya estaba en Galicia, aquí con mis padres. Me dieron la nota el lunes. El martes tuve que ir a Asturias a entregar el pendrive con la programación. Y el miércoles a las 9 de la mañana exponía. O sea que el mes y medio o 2 ese de bloqueo absoluto, creo que no lo agradeceré. No hay forma, o sea, si no hubiese hecho eso, Diego, Ya, imposible ser competitivo en la segunda parte. Como hubiese dejado las exposiciones para el final, imposible. está fuera. Sí, sí, sí. Imposible. Y bueno, como ya hemos hablado de algunas partes, sí que te quería preguntar, recomendaciones concretas más allá del libro que has dicho, cómo dar clase a los alumnos que no quieren o a los alumnos que no les gusta, ¿no? No me acuerdo bien el título. Como a los que no quieren. Sí, a los que no quieren. A nivel de innovación, ¿más cosas que te formaste durante la preparación? Sí, aquí también hay que coger boli y papel porque, pues mira, me formé a nivel de innovación. El primer pilar que yo destacaría sería mi preparadora, Paula Medín. Paula, que si me estás escuchando, un abrazo y desde luego que te debo todo. Siempre fuiste mi referente y lo seguirás siendo de aquí a de por vida. Y pues ella nos preparaba, nos daba, nos daba clases magistrales. Teníamos una sesión a la semana y pues nos daba clases magistrales. Un día nos hablaba del aprendizaje cooperativo, otro día nos hablaba del flipped classroom, otro día de los modelos emergentes, otro día de la atención a la diversidad, otro día
nos iba dando masterclasses y nos pasaba las clases grabadas. Y yo, pues, cogía la clase y me cogía bolígrafo, papel, iba parando la clase cada 5 segundos y transcribía todo, o sea, todo lo que nos dijo, todo transcrito, y fue como mi primer pilar. Después, también otro pilar muy importante serían los libros, donde yo leí algunos libros y creo que de verdad escoger bien 5, 10 libros y leerlos te marca totalmente la diferencia. Voy a decir los que leí yo y desde luego recomendaría que los leyesen los opositores porque a mí pues ya se ven los resultados. El primero, aprendizaje cooperativo en educación física. Luego, si hablamos de salud, porque yo intenté dividir, vale, quiero formarme en metodología, salud, quiero formarme a nivel general, quiero formarme a nivel de deporte, de convivencia, de DUA y de evaluación. Yo encontré esas 7 claves, por así decirlo, y dije, vale, me voy a leer un libro o 2 de cada punto que yo creo que es importante. De aprendizaje cooperativo, de salud, por ejemplo, me leí Cross EF, que salió en 2023. A nivel general, me leí de Víctor Arufe, recién sacadito del horno, además salió en junio de 2025 y me hice el esfuerzo de leerlo en el mes de junio. Creo que fue un aspecto diferenciador. Lo cité en el supuesto también, cité algunas cosas de aquí. Muy buen libro, muy, muy buen libro y muy recomendado. Un saludo para Víctor Arufe. De deporte, pues mira, un clave fundamental, se llama Aprendiendo a enseñar deporte, modelos de enseñanza comprensiva y educación deportiva, de Luis Miguel García López. Te explica muy bien el comprensivo, el modelo de educación deportiva, y justamente cayó el comprensivo este año. Hay que tener suerte también. A nivel de modelos pedagógicos y propuestas prácticas, fundamental, estos dos me abrieron la mente, vamos. Se llama Modelos actuales de iniciación deportiva, unidades didácticas sobre juegos y deportes de cancha dividida. Top, libro top, o sea, fundamental. También es el mismo que el otro, son iguales, estos dos, pero uno habla de deportes de invasión y otro habla de deportes de cancha dividida. Y estos eran los 3 que tenía para formarme a nivel de aprendizaje deportivo. De convivencia, ya lo cité, de Juan Baello, Cómo dar clase a los que no quieren, libro ultra, ultra, mega top. Lo recomiendo sí o sí. Y me falta... Vale, de evaluación. El que leí yo fue el de evaluación formativa de Pérez Puello, el último que sacó. Sí. Y pues bueno, por ejemplo, en evaluación también miré muchísimos vídeos tuyos. Y también utilicé situaciones de aprendizaje creativas en educación física. Sí. Sobre todo lo utilicé para los cuadros de las unidades, porque tiene cuadros así muy resumiditos y muy visuales. Te inspiran. Y la verdad, pues que lo copié la estructura, me gustó, vamos. Y pues, ¿qué más? Cursos específicos también. Por ejemplo, en su día hice contigo uno de neuroeducación y metodologías activas, creo recordar, es que fue ya hace 4 años. Sí, de los primeros que saqué. El máster de metodologías activas que saqué. Sí. Pues ese lo hice y también me ayudó mucho. Cité muchas cosas tuyas, Diego, te tengo que agradecer. Qué bueno. Cité, si lo que te enseña la escuela está en Google, quiere decir que no te aporte nada. Bueno, durante la exposición de la programación tenía bastantes citas tuyas. Qué bueno. También podcast, escuchaba el podcast Tengo un plan de Sergio Beguería, Ah, vive en Andorra además. Sí.
y escuchaba podcast de él, tiene entrevistas chulas, a Jonathan Ruiz, y tiene podcast chulos. También escuchaba mucho No es Gimnasia, y Sí, también escuchaba... ese yo me acuerdo cuando oposité también escuchaba a Carlos Mínguez. O sea, ese podcast tiene más años que el mío. Bueno, el mío creo que tiene 6 o 7, el suyo tendrá igual 10. Sí, 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 sí. También el tuyo, también escuchaba muchos podcasts tuyos, aunque sean más cortitos, los vídeos cortitos que subes me gustan. Mm, mm. Y luego también artículos de revistas, de vez en cuando entraba a curiosear y pues entraba en las revistas Apunts, entraba en Tandem, Retos o E más F, y iba mirando a ver si había algún artículo que me interesaba y le echaba una visual rápida y a ver si veía algún párrafo que me interesaba para temas. Y también páginas web, pues yo destacaría aquí Sefaranda y el valor de la educación física. Y Muy pues a buena. nivel de innovación, pues Yo creo que como has demostrado a nivel de oposición que eres un buscavidas en las dos comunidades, creo que, bueno, en tu preparación has hecho lo mismo. O sea, has sacado lo bueno de cada uno, no te has... Hay mucha gente que es forofa y dice, pues mira, solo me formo con esta persona. No, 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 hay que sacar lo mejor de cada persona y de cada ámbito, y creo que en ese sentido pues ha dado resultados, que has sido bastante friki en ese sentido de tener una base pedagógica potente frente a los bloques de contenidos. Y creo que has dado en la clave. Prácticamente todas las recomendaciones han sido específicas de educación física. Creo que el docente de educación física a veces comete el error de ir a formarse en evaluación. Igual va a un libro más genérico, que no está mal para empezar, pero en tu caso, pues, ostras, tenemos a Ángel Pérez Puello, el libro este que sacó o que han sacado hace poco el grupo Actitudes de manera gratuita. Ostras, fórmate ahí. Aprendizaje cooperativo. Igual no lo puedes llevar de igual forma el genérico a educación física. Tú has ido al específico y hablas encontrado ahí estrategias específicas para la educación física. Entonces hay una píldora potente para los opositores y opositoras. Si te parece, Pablo, ya para acabar, porque mi idea ahora también hablaremos, pero mi idea también es que te vengas por la academia a hacer alguna clasecita para los opositores, que no sé cuánto llevamos, pero llevamos más de hora y media, puede ser. O sea, estás aportando un montón, Pablo. Te lo agradezco, pero bueno, para acabar, te quería preguntar, que creo que nos puede venir muy bien. Una doble pregunta. Recomendación para opositores y opositoras que van a empezar ahora en septiembre. Y por otro lado, ¿qué le dirías a tu yo opositor de hace 5 años? bueno, me olvidé de una cosa de la pregunta de antes y paso a esta. En el libro en el apartado de atención a la diversidad, me leí un libro que sin duda, o sea, todo el opositor que me esté escuchando, por favor, leer este libro. Se llama DUA en Educación Física, de Javier Pinilla. Está en Google, se puede comprar, es online, es un libro, o sea, espectacular. Y ahora vamos ya con las dos preguntas. ¿Me las puede repetir, porfa? Sí, la primera era recomendación Sí. para los opositores y opositoras que van a empezar ahora en septiembre. Y la segunda, ¿qué le dirías a tu yo opositor de hace 5 años? Si quieres empezar por la segunda y luego ya con lo de septiembre. Venga, a la de ¿qué le diría a mi yo opositor de hace 5 años? Eso es. Madre mía. Ya solo pensarlo ya se me pone la piel de gallina, ¿eh? Eh, pues mira, le diría que no se desanime, eso es lo primero, que entienda que hay que seguir, porque es que el primer año, Diego, te lo prometo, que no me enteré de nada. O sea, fue un año que estuve totalmente perdido, no sabía por dónde arrancar, no. Fue un año de desesperación. ¿Qué hice yo? A problemas, soluciones. Estaba en una academia que no me convencía. Raúl, cambié a un preparador. Me abrió los ojos un poco ese preparador. Luego, ese preparador dejó de preparar. Llevé un disgusto que no te lo imaginas. Al año siguiente, a buscar más soluciones. Me anoté en una academia y simultáneamente con una preparadora, que es Paula, la que cité anteriormente. Estuve casi un año con dos formaciones a la vez, con un preparador y con una academia, porque no daba encontrado el cómo abordar la oposición. Entonces, al final, al principio tienes mucho desconocimiento y cuesta llegar a las manos de un preparador que de verdad te enseñe el camino. Cuesta. A mí me costó mucho, mucho, mucho. Y pues mi consejo,
que siga constante, que no se rinda, que se junte a opositores de nivel. Esto es fundamental, fundamental. Tienes que buscar o ver en tu academia o en tu grupo de preparación quiénes son esos opositores que tienen nivel y hacerte sus amigos y retroalimentarte tú y él, obviamente. Y pues si tienes que invitar a un café a una persona y charlar con ella, le invitas a un café, ¿qué problema hay? Si tienes que pagarle 100 euros por una tutoría de 1 hora a un exopositor y que te dé su visión, pues yo lo pagaría, sin duda, porque al final los que te van a enseñar el camino son los que ya han pasado por el camino. Y es algo pues clave. Y a nivel pues de estudio, lo que te dije antes, simulacros fundamentales, llevar un buen número de temas, tener un buen sistema de repasos y meterle mucha caña, constancia, preguntar. Yo a la preparadora, a Paula, la cosía preguntas por WhatsApp, audio, un audio, otro audio. Vamos, es espectacular y la atención y las ganas que me contestaba y, no sé, un vínculo súper especial con ella. Luego estuve en alguna academia, mandabas un correo, tenías que estar semana y media esperando a que te contesten. Yo creo que una de las claves es encontrar el entorno y el preparador exacto. Y si tienes que pasar por 5 preparadores para llegar, pasa por 5 preparadores. Y Esto que dices, Pablo, perdona que te corte, creo que es clave y es una relación muy directa, una correlación, digamos, que hemos visto este año. En nuestra academia, al final, nosotros también ofrecemos correcciones ilimitadas, por así decirlo, que si el opositor responde, pues nosotros, al final yo no estoy solo, somos un equipo de más de 10 y en ese caso, Sara, Manu, Raúl también, que son opositores que este año han sacado plaza, lo consultamos en el correo y son opositores que en los últimos meses, o sobre todo en las últimas semanas, nos han pasado 4 simulacros, nos han pasado 3 exposiciones. Entonces, creo que se cumple, no siempre, pero la mayoría de casos, el alumno que responde, el que en el último, pues, hace esos simulacros, eso que cuesta, pasa esas exposiciones, es pesado, entre comillas, el alumno pesado, pero en el buen sentido, pesado porque confía en la preparación. Generalmente hay una relación directa con la nota. Así que me recuerdas ese tipo de opositores que son pesados, pero porque quiere ser curioso, porque quiere profundizar, porque si le toca, en este caso, hablar de instrumentos de evaluación, quiere defenderlos con propósito y con concreción. Así que, bueno, una llamada también. Si alguien ha llegado hasta aquí, no sé si llevamos 2 horas, pues que se lo aplique. Que mirad, Pablo, yo creo que una de sus principales ventajas ha sido trabajo, 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 simulacros, cantar y al final merece la pena. Que huir de ese modelo que ahora, Pablo, tú igual no estás tanto metido en la preparación, pero ya verás que ahora si te metes más lo vas a descubrir. Hay un modelo también de opositor que lo quiere todo hecho, que dice, quiero el temario ya listo para estudiar, te compro una programación y quiero vomitarla, te compro un guión y eso rara vez sale bien, porque luego empiezan las preguntas o empieza el supuesto raro o empieza, oye, ¿y esto cómo me lo justificas? O el trabajo interdisciplinario dice, ah, no lo sé, es que el contenido no es mío, yo solo lo he comprado y voy a defenderlo. Muy bien. Me gustaría también saludar aquí a mi compañero de oposiciones, Pablo Lorenzo, máquina. Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, conocerlo a él y ir mano a mano con él. Surfeaba también, íbamos a surfear mucho juntos, hablábamos mucho, debatíamos, nos ayudábamos muchísimo y creo pues mira, además, muy amigo mío, hicimos una fuerte amistad. Fue el número 1 este año en Asturias, un opositor como la copa de un pino, un nivel descomunal y del que pues aprendí mucho de él y aprendimos mucho juntos. También me gustaría nombrar a Faust, que es otro compañero mío. Teníamos una estrategia, él y yo, durante muchos meses, que era, oye Faust, me mandas un supuesto por audio de WhatsApp, tengo 1 hora para contestar, o sea, tengo 1 hora de plazo para poder contestártelo y sin mirar información y en un audio de como máximo 5 minutos. Y todas las semanas, boom, 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 simulacro, simulacro, simulacro por audio de WhatsApp. Y me enviaba, o sea, nos enviábamos supuestos que nos los contestábamos por audio de WhatsApp.
Qué Y bueno, tío. así Qué buen durante testimonio. meses. Qué bueno, Pablo. Creo que estamos dando muchísimas ideas, en este podcast. Te lo agradezco que te hayas abierto de esta forma. Y Pablo, ya para acabar, piensa, opositor o opositora, que se va a poner ahora en septiembre, en agosto, en octubre, en el mes que sea, que dice voy a ir a por la plaza o voy a ir a por ese gran resultado. ¿Qué le recomiendas? Yo, sinceramente, le recomendaría lo que hice yo, porque fue lo que a mí me funcionó. Le recomendaría estudiar los temas y repasarlos mucho, mucho. El primer año cometí el error de estudiar el tema y no repasarlo hasta los 5 meses. Este año ya, no sé, eh, cada tema de los que llevaba creo que los repasé, para que te hagas una idea, unas 30 veces, cantándolos. El tema lo repasaba cantándolo. Eso es un dato muy importante. Y si tienes a alguien para escucharte y que tenga el papel, ¿vale? Como mi madre, en mi caso, ella tenía el papel delante así y yo le cantaba y ella iba mirando. Y si me equivocaba, plin, me decía, no. Y así hasta que fuese perfecto el tema. Y eso fue la mejor técnica de repaso que pude haber tenido. Tener a mi madre y a mi novia que me escuchaban los temas, porque el tema tiene que ir perfecto, perfecto. No puedes permitirte en el tema, que es lo que va cerrado, no puedes permitirte fallar. Tiene que ir perfecto, perfecto. Como lo escribiste y lo preparaste, tienes que escribirlo el día del examen. Supuestos. ¿Le recomendaría? Pues mira, ¿qué le diría a Pablo González cuando empezó hace 5 años? Pues mira, Pablo, los supuestos, al principio no vas a saber hacerlos, porque no vas a saber ni la estructura, no vas a dominar ni los contenidos, no vas a dominar el currículum, no vas a tener ni idea. ¿Qué tienes que hacer? Primero, encontrar esa estructura que te permita resolver todos los tipos de supuestos. A mí, en mi caso, me lo dio mi preparadora. Es decir, si te preguntan por una sesión, saber que en la sesión tengo que hablar de esto, introducción, justificación, elementos curriculares, atención a la diversidad, evaluación. Si me preguntan una situación de aprendizaje, tengo que decir esto. Si me preguntan por una tarea, esto. Si me preguntan por un instrumento de evaluación, lo mismo. Tener un poco esa estructura que te permita afrontar esos tipos de supuesto. Luego, una vez ya más o menos sabes la estructura que hay que hacer para resolver los supuestos, viene el siguiente problema, que es no dominar los contenidos. Yo veía, diseña una sesión de Acrosport para segundo de la ESO. Y yo decía, vale, sé hacer la estructura para hacer una sesión, pero es que no tengo ni idea de Acrosport. No sé ni lo que es un portor, ni lo que es un ágil, ni qué figuras hay, ni cómo puedo integrar la evaluación formativa, ni cómo organizo los grupos. No tengo ni idea. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que una vez sepas la estructura de cada supuesto, te permitas una horquilla de 3, 4 meses aproximadamente en la que hagas los supuestos sin tiempo definido, consultando información y en el ordenador. Yo es lo que hice. Entonces, consulta, imagínate, sesión de Acrosport. Vale, pues yo esa semana hacía el supuesto de Acrosport. Cogía apuntes, buscaba en internet, preguntaba a profesores amigos y me intentaba formar en Acrosport y lo iba haciendo en el ordenador. Perfecto, ya tengo bagaje sobre Acrosport. Y pues yo recomendaría 3, 4, 5 meses de tener esa estructura de preparación de supuestos y prepararte un poco pues en todas las competencias específicas, es decir, saber un poco de sostenibilidad, saber un poco de deportes, saber un poco de convivencia, saber un poco de salud, ir haciéndolos a ordenador y con ese soporte. Una vez acabas este bloque que yo considero como bloque de formación, ya me metería a otro tipo que sería, me dan el supuesto, ¿vale? Diseña una sesión de Ultimate Frisbee y utiliza el modelo comprensivo, ¿vale?
El segundo bloque de preparación de supuestos yo haría, vale, tengo 2 tardes para leer sobre Ultimate Frisbee y para leer sobre modelo comprensivo. Leo, me formo, pam, 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 pienso. Fin, 2 tardes, el tiempo que yo me marqué. El tercer día, simulacro de 2 horas de ese supuesto. Ya añadimos dificultad, porque ya no estoy con la información delante, ya tengo que evocar lo que yo he leído. Ya es otro nivel de supuesto, ya es más complejo. Y haría pues otro bloque con esta estructura. Y seguiría haciendo supuestos consultando información. Eso nunca viene mal. Y luego, pues, conforme nos vamos acercando, el último bloque para preparar supuestos es, para mí, desde mi punto de vista, simulacros y repaso de supuestos. Tener organizados todos tus supuestos que has hecho durante el año. Además, como vas a tenerlos a ordenador, debido a ese primer bloque de prepararlos a ordenador consultando información, vas a poder tener esa información de calidad para poder repasarlos y combinarlo con simulacro, 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 micro simulacro por WhatsApp con Faustino y así fue, esa fue mi... Pero ya te digo, para llegar a entender esto, Diego, o sea, esto que estoy diciendo ahora, a mí he tardado 3 años en entenderlo, 3 años. Y es algo pues el que lo está viendo se lo lleva y yo encantado que se lo lleve No, porque no, y tal cual, tal cual. De hecho, me pediste tú la entrevista porque al final yo no te conocía y creo que ha quedado una charla súper práctica. De hecho, normalmente no hay tanto contenido en internet de nuestro nicho de educación física de una forma tan abierta, así que aprovechamos. Y si has llegado hasta aquí, háznoslo saber de alguna forma. Si quieres dejar un comentario y en el comentario de YouTube, que por cierto, si lo estás escuchando en podcast, os recomiendo YouTube porque Pablo a lo largo de la entrevista ha enseñado cosas de la programación, así que echarle un vistazo por ahí. Lo dicho, deja en los comentarios, voy a por la plaza y a ver quién ha sido el valiente que ha llegado hasta aquí. Y Pablo, ya para despedirnos, bueno, te he dicho que, de nuevo, muchísimas gracias por esta bondad tuya, ¿no? De compartir tantas cosas útiles y prácticas. Y nada, simplemente decirte si quieres dar algún mensaje final o lo dejamos por aquí, que estoy seguro que nos vamos a ver muy, muy pronto. nada, quería darte las gracias, Diego. De verdad que ya te dije, te lo vuelvo a repetir, esos primeros meses de desorientación, te miraba muchísimos vídeos tuyos, me ayudaste muchísimo, el curso ese me ayudó y ya te digo, para mí siempre has sido el referente top de educación física en España a nivel de educación. Y para mí esta entrevista, como te dije, era una forma de cerrar el círculo, de decir, bueno, empecé súper desorientado viendo los vídeos de Diego, para mí que me hagas esta entrevista y a la vez poder ayudar a todos aquellos que han escuchado, que si quieren, tienen aquí información de valor para aplicar, para mí es todo un sueño, así que muchísimas, muchísimas gracias, Diego. Gracias a ti, Pablo. Te iba a decir justo eso. Siempre hablo inicio y cierre circular. Este es el cierre, ha costado unos años, pero también te servirá este vídeo de recuerdo para tenerlo. Así que nada, Pablo, muchas gracias y seguro que nos vemos pronto. Un abrazo, tío. Un abrazo.